Bueno, entonces, para empezar, perdón, tenemos que tener en cuenta que el hueso es un tejido realmente complejo. Tiene una función de locomoción que conocemos ampliamente y que seguramente sus alteraciones son el principal motivo de búsqueda para una evaluación en nuestra especialidad de ortopedia, pero definitivamente todas sus características están asociadas ampliamente a su forma, tanto como estructura macroscópica como estructura microscópica o microestructural, y está compuesto al final por una red importante de tejido trabecular y de tejido cortical. Las exigencias y las cargas que el hueso debe recibir durante la locomoción lo hacen que él necesite desarrollar una resistencia mecánica importante y una elasticidad. El hueso está organizado de manera que puede permitirse contar con una estructura sólida, pero que llega a desarrollar también un comportamiento elástico y y es realmente liviano si lo comparamos o si tenemos en cuenta realmente su función, lo cual permite que el individuo pueda desplazarse durante la marcha, la carrera, los saltos, pero también hay que tener en cuenta que este tejido óseo está constantemente expuesto a un montón de cargas y fuerzas de forma inesperada, como fuerzas de torsión, fuerzas de doblamiento o de corte o cizallamiento. Cuando esas fuerzas, digamos que sobrepasan la tolerancia que puede desarrollar el hueso, se origina entonces lo que conocemos como la fractura. Y la fractura o su configuración va a depender también de la configuración de la carga o de la fuerza que se genera sobre él. No todas las fracturas son iguales y no todas las fracturas ocurren a partir del mismo tipo de lesión. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda podemos observar una fractura con un componente espiral que generalmente está asociada a una carga de forma torsional. Y en esta otra observamos una fractura conminuta con una lesión tisular bastante fuerte que muchas veces está asociada, por ejemplo, a la lesión por compresión. El tratamiento de las fracturas por mucho tiempo fue un tratamiento netamente ortopédico y estaba enfocado particularmente en la inmovilización y el reposo del paciente, desarrollándose o generándose resultados bastante intermitentes o poco confiables, digámoslo así. Con el tiempo se desarrollaron las técnicas de osteosíntesis que fueron mejorando en la medida que se conocía mucho mejor la biomecánica del hueso y también en la medida que se introdujeron nuevos y mejores materiales para poder desarrollar procesos de osteosíntesis mucho más confiables, reduciendo el periodo de inmovilización que tenía que tener el paciente después del proceso quirúrgico, facilitando la reanudación o desarrollando una reanudación precoz al apoyo, que es uno de los objetivos particulares del tratamiento ortopédico, y limitando el riesgo de complicaciones como infecciones, uniones retardadas o inclusive no uniones. Cuando hablamos de física, pues todo parece enredarse realmente y la verdad es un poco complejo, así que en esta charla buscamos sintetizarlo lo más posible y tomar lo que realmente nos puede llegar a importar. Así que cuando hablamos de física, pues vemos que toda estructura se ve afectada por una fuerza y esa fuerza se define como masa por aceleración. Pero cuando hablamos de biofísica, más que fuerza, hablamos de un concepto que básicamente es lo mismo, pero que ahora lo denominaremos carga. Así que el hueso está expuesto a cargas cuando funciona y a cargas cuando está expuesto a un trauma. Y generalmente esas cargas van a generar, dependiendo de su intensidad, un efecto sobre el hueso que muchas veces va a ser la deformación. Así que si tenemos una carga leve, el efecto de la carga puede ser leve o ninguno, ¿cierto? Hablando del término de la deformación.
Si tenemos una carga moderada, podríamos tener el desarrollo de una deformación leve o moderada temporal, ¿cierto? Temporal. Y cuando tenemos una carga severa, sobre todo de alta velocidad, posiblemente la carga va a generar un fallo en el hueso que va a desarrollar en el paciente lo que conocemos como una fractura. Las consecuencias, las consecuencias mecánicas de la carga dependen de otros factores adicionales, como la magnitud o intensidad de la carga, la dirección y velocidad y aplicación de dicha carga, pero también el efecto sobre el hueso dependerá, o sobre la estructura, dependerá de algunas propiedades particulares del material, en este caso del hueso. Entonces, obviamente, el tamaño del hueso, la geometría del hueso, la longitud del hueso y seguramente otras características que suelen salirse de lo normal o de lo que tenemos en cuenta, como por ejemplo la edad y la calidad del hueso. Las fuerzas o cargas, como venimos hablando para este momento, pues que son básicamente lo mismo, pero carga la denominamos o la utilizaremos hablando de biofísica por su efecto directo en la estructura ósea. Entonces son vectores que tienen una magnitud, una dirección y una velocidad en el punto de aplicación y van a cambiar en algunas ocasiones la forma de la estructura ósea. Según el ángulo y la forma de aplicación de la fuerza sobre el hueso, esta puede clasificarse de diversas formas. Por ejemplo, podemos tener una carga de compresión, ¿cierto? En la cual el cambio que forma el objeto, en este caso el hueso, se manifiesta por la tendencia al acortamiento. Entonces empieza a reducirse. Una fuerza de tracción en la cual esta carga se manifestará en la estructura, en este caso el hueso, como la tendencia al alargamiento de la estructura ósea. Y unas fuerzas combinadas que van de lateral a medial o de lado a lado, como queramos verlas, que se conocen como fuerzas de corte o cizallamiento. Eh, Estas tres serían las principales fuerzas a las que están expuestas las estructuras óseas. Sin embargo, sin embargo, tenemos una fuerza que la analizamos o que la pensamos o que la tenemos en mente como una de las principales fuerzas que generan la fractura, que es la flexión. Generalmente pensamos que la flexión de una estructura o el doblamiento, como queramos llamarlo, de una estructura ósea es la que produce eh, la fractura y la consideramos realmente como una fuerza. Pero realmente la flexión o el doblamiento es la combinación de una fuerza de tracción y compresión en las diferentes cortezas de la estructura ósea. La flexión ocurre generalmente o comúnmente en los huesos axiales y está provocada por una fuerza de tracción a un lado, ¿cierto? Una fuerza de tracción y una fuerza de compresión al otro lado, ¿cierto? Y generalmente el organismo es un poco más resistente o la estructura es más resistente a las fuerzas de compresión que a las fuerzas de tracción. Las fuerzas de tracción son las que suelen llegar a generar más fácilmente las fracturas. Bueno, entonces, como les he venido repitiendo y recalcando durante la presentación, la fuerza externa genera, que la denominamos la carga, va a desarrollar un punto, una zona de carga sobre el hueso, pero internamente el hueso responde generando una fuerza también, que se denomina estrés, ¿cierto? Es el estrés. Así que para definirlo mejor, el esfuerzo que, que denominamos el estrés es la resistencia interna que genera el hueso ante la carga. Entonces, repito, el estrés o esfuerzo es la resistencia interna que desarrolla el hueso ante una carga. ¿Listo? Y otro concepto importante que ocurre, que se genera aquí, es la deformación o strain,
que es el cambio del objeto, ¿cierto? El cambio particularmente en la dimensión que desarrolla el hueso ante una carga. Aquí tenemos las dos cosas que ocurren. Entonces el strain, como veníamos diciendo, es simplemente el cambio de dimensión, strain o deformación, el cambio de dimensión que el hueso sufre a medida que se desarrolla una carga. Y básicamente sería el resultado de comparar el cambio en la longitud con la longitud original. Sería una relación entre la longitud previa y el cambio que ocurrió. Entonces, esa sería la deformación. Bueno, otras propiedades que debemos tener en cuenta son el esfuerzo y bueno, estamos hablando del esfuerzo y la deformación, pero entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En ocasiones, al someter un cuerpo a la acción de una fuerza, ese cuerpo, en este caso el hueso, es capaz de devolver toda la energía empleada en deformarlo una vez la fuerza ha sido eliminada, ¿cierto? Entonces, puede ser que yo que le propine, digamos así, al hueso o a una estructura una fuerza y ella se deforme temporalmente. Pero cuando retiro esa fuerza, vuelve a su forma original. Eso se llama un comportamiento elástico, ¿cierto? Un comportamiento elástico. Pero también tenemos otro componente adicional que es el comportamiento plástico. Y es el que ocurre cuando continúa esa carga que se ha desarrollado sobre la misma estructura, pero entonces llega a un punto en el que el objeto no puede devolver su forma original, o sea, no logra recuperar su forma original. Y en ese caso, esa estructura tiene un comportamiento plástico. ¿Verdad? La evaluación que se hace en todos estos materiales, materiales incluyendo el hueso, para evaluar pues como todas estas propiedades de formación y todas las cargas que son capaces de soportar, se realizan en diferentes tipos de aparatos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un hueso que está expuesto a una fuerza compresiva por medio de una prensa. Obviamente eso lleva pues una toma de datos que nos permitirá poder identificar cuál es la capacidad o qué tanta fuerza compresiva puede soportar una estructura, en este caso este hueso. Bueno, en esta diapositiva entonces ya podemos ver cómo se puede graficar todo esto que estamos viendo, todas estas cargas, todo esto, qué es lo que ocurre, cómo se interpreta. Entonces, básicamente este gráfico que estamos viendo es la curva esfuerzo de formación, ¿cierto? La curva esfuerzo de formación me permite pues comparar qué efecto, qué cambio en la forma sufre una estructura en la medida que incremento la carga de peso, ¿cierto? Eh, este, vemos que a medida que se va aplicando una carga, ¿cierto? Una carga, pues el organismo o la estructura se va deformando, ¿cierto? Pero es una deformación lineal hasta un punto que sería un punto de quiebre, ¿cierto? De ahí en adelante, el organismo o la estructura no va a recuperar su forma original. Así que esta primera parte sería una parte que nos mostraría el comportamiento elástico del hueso, un punto de fallo y de ahí en adelante un punto de deformación elástica, o sea, ya la estructura no volverá a la normal de aquí hacia atrás. ¿Para qué sirve este tipo de curvas? Pues realmente este tipo de curva de carga de formación o esfuerzo de formación, me permite determinar el comportamiento mecánico de la estructura. Por ejemplo, permite identificar qué tan rígido es el material, qué tan resistente es el material, qué capacidad de absorción de energía puede tener de estructuras complejas, en este caso el hueso, pero también podría desarrollarse en los implantes, ¿cierto? O inclusive se puede evaluar todo este tipo de curva en lo que sería la interfase implante-hueso. Las propiedades mecánicas de un material son todas aquellas características que permiten diferenciarlo de otro material.
Y desde el punto de vista del comportamiento mecánico, pues existen varios cambios y varias propiedades que tendríamos que definir. Entonces, inicialmente volveremos nuevamente a la elasticidad y a la plasticidad. Dentro de estas propiedades tenemos varias. Por ejemplo, la elasticidad es la propiedad de un material de recuperar su forma inicial una vez que deja de aplicarse la fuerza sobre él, ¿cierto? Ya lo habíamos pues definido. Y la plasticidad es la propiedad opuesta, o sea, la deformación plástica se mantiene inclusive cuando se retiró completamente la fuerza. Un ejemplo de un material elástico, o sea, que recupera su forma después de retirar la carga, sería el caucho, y un ejemplo de un material que no recupera su forma cuando se retira la carga sería la plastilina. Surgen entonces otras propiedades importantes. Tenemos la rigidez, ¿cierto? Entonces la rigidez es una característica de los materiales que hace que se necesiten grandes esfuerzos para inducir una pequeña deformación elástica en el material. Usualmente un material rígido se observa en la gráfica con una pendiente empinada o muy elevada. Así que entre más elevada es más rígido, o sea, menos flexible, que vendría siendo lo contrario. En realidad el hueso, al menos el hueso cortical, tiene una pendiente bastante alta, por lo tanto es rígido y no es tan flexible. La flexibilidad, que sería la característica distinta, eh, es una característica de los materiales que hace que se necesiten grandes esfuerzos para inducir una pequeña deformación elástica en el material. Eso quiere decir que son materiales que yo puedo deformar mucho, ¿cierto? Sigo aplicando la carga, pero él tranquilamente podrá devolverse a una posición inicial normal, ¿cierto? Así que son materiales altamente deformables, nuevamente en la zona elástica. Otro concepto que surge es el concepto de tenacidad. La tenacidad es la capacidad del material para resistir la deformación plástica. La tenacidad representa la cantidad de energía que se absorbe hasta que aparece el punto de fractura. Miren que este que yo tengo acá vendría siendo como el punto de fatiga, pero este que está acá vendría siendo el punto de fractura. O sea, hasta ahí es capaz de soportar la carga o el estrés, la estructura, y de ahí en adelante pues se desarrollará la fractura. Y básicamente la tenacidad se define como el área por debajo de toda esta curva. Si uno quisiera calcularla, toda esta es la tenacidad. La resiliencia representa la energía que el material puede absorber sin experimentar una deformación permanente. O sea que básicamente lo que nos evalúa es cuánta energía logra el paciente asimilar antes de que se afecte la zona elástica. Por lo tanto, estamos hablando de lo que sería el área bajo la curva en el componente de elasticidad. Y la resistencia, que es otro concepto importante, eh, estima o mide la oposición de un material a perder su integridad, es decir, a fracturarse. Se define como la fuerza necesaria para desencadenar el fracaso mecánico del material bajo una condición específica o puntual de carga. Eh, Básicamente, en esta gráfica de esfuerzo de formación, la resistencia sería el área bajo la curva en la región plástica, ¿cierto? Entonces, básicamente es la energía que se necesita hasta el punto de la fractura. Bueno, listo. Entonces, estos serían como los conceptos básicos. Otra cosa que hay que tener en cuenta realmente es que el hueso es una estructura bastante compleja. Siempre lo hemos visto simplemente como el sostén del organismo, una función tal vez protectiva si acaso queremos darle mucho. Si queremos darle más, una función en la producción de células rojas, por ejemplo, pero casi siempre lo analizamos como una estructura inerte y realmente él tiene
una estructura, ¿cierto? Bastante compleja. Entonces, a causa de esta compleja estructura, para conocer y comprender las propiedades biomecánicas del hueso, deben tenerse en cuenta distintos niveles estructurales, porque seguramente dependiendo del nivel estructural del que estemos hablando, habrán algunos cambios o algunas cosas que se conjugan para sumar a la real estructura o más bien a la real función mecánica del hueso. El hueso, al igual que otros materiales biológicos, posee lo que se conoce como una estructura jerárquica, ¿cierto? Que la estamos viendo acá desde lo que sería lo macro, el hueso, hasta su componente más pequeño, que serían los cristales de hidroxiapatita. Se ha hablado mucho de esta temática, de los diferentes componentes, de la macroestructura, de la microestructura y de la nanoestructura. En esta tabla, por ejemplo, se definen los niveles según la clasificación dispuesta o generada por algunos autores. Entonces, por ejemplo, Rock habla sobre la macroestructura del hueso cortical y trabecular y va disminuyéndolo después las teonas, las láminas, el colágeno, la estructura molecular de los elementos, todo eso, ¿cierto? Lo toma de esa manera. Weiner, hueso entero, hueso cortical, entonces muy similar, simplemente es como desmenuzar o como desglosar esta estructura del hueso, porque es posible que dependiendo del componente tenga un efecto biomecánico en particular. El hueso está formado en principio, y hablando de esta estructura jerárquica, está conformado por una matriz orgánica principalmente compuesta por colágeno tipo 1 y una matriz inorgánica. Esta matriz inorgánica es una matriz mineralizada y está compuesta particularmente por cristales de hidroxiapatita y fosfato de calcio. Las fibras de colágeno que ahí las observamos graficadas, hacen también parte importante del hueso y son el resultado de uniones mediante enlaces cruzados de triple hélice de cadena de este material. El colágeno tenemos pues como en la mente la idea de que es una estructura semiblanda, ¿cierto? No es algo completamente sólida y realmente es la que le da al hueso a la estructura ósea la resistencia a la tracción en sentido longitudinal, ¿cierto? Entonces, definitivamente, la presencia de esa estructura de colágeno y de esas cadenas de colágeno son importantes realmente en la elasticidad del hueso y la posibilidad de resistir parcialmente a la tracción longitudinal. Pero realmente sabemos pues que es muy poca dada la rigidez real de la estructura. Por otro lado, los cristales de hidroxiapatita se disponen en los huecos que quedan libres de la matriz orgánica. Entonces, por aquí vemos un montón de hueso trabecular donde se forman unos espacios, ¿cierto? Y en todos esos espacios se empiezan a disponer y a agregar y a formar una serie de redes de cristales que dan rigidez al hueso. Este componente, entonces observen que dependiendo de la unidad jerárquica, tiene un efecto importante en las cargas. Entonces, acabamos de decir que el colágeno ayuda o tiene un papel importante ante las cargas de tracción, pero definitivamente el componente rígido del hueso, que es el dado por los cristales de hidroxiapatita, es el que le da la resistencia a la compresión. Eh, por lo tanto, esas características dependerán de la cantidad de mineral. Si la estructura mineral del hueso es mayor, si el grado de empaquetamiento es mayor, si el ordenamiento es mejor alrededor de las fibras de colágeno, seguramente la resistencia a la compresión será mayor. Bueno, el comportamiento mecánico de una estructura ósea entera es mucho más complejo de predecir. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo, entre otras cosas, que dependiendo del nivel estructural, pues tendrán un efecto importante sobre la biomecánica. Eh,
y también va a depender del tipo del material que esté formada dicha pequeña estructura. Y otros componentes adicionales, otro componente importante adicional es la distribución geométrica en el hueso. Seguramente también la forma del hueso va a tener un efecto distinto en la biomecánica del paciente. Bueno, ya hablando un poco más de lo que serían los componentes tisulares o unos macrocomponentes, entonces tenemos que eh, en función de la estructura del hueso y de su comportamiento biomecánico, podemos encontrar dos subtipos tisulares formados del componente estructural que vimos anteriormente, colágeno y hidroxiapatita. Particularmente tenemos entonces el hueso cortical y el hueso trabecular, que también lo hemos conocido como hueso esponjoso. Las diferencias morfológicas entre el hueso cortical y trabecular tienen importantes implicaciones biomecánicas y seguramente tienen un efecto importante en cómo resisten y en cómo afrontan las cargas. En esta diapositiva, en una tabla parecida a eso que vimos anteriormente, en la tabla esfuerzo de formación, si ustedes recuerdan la primera fase del hueso o de la deformación, era la fase elástica. Esa fase elástica también se conoce como módulo de Young, ¿cierto? Y es importante pues como en ingeniería de materiales y cosas de esas. Entonces, módulo de Young. Van a ver que esta parte elástica, o que el hueso cortical, que sería este que estamos viendo acá, el hueso cortical posee un módulo elástico mayor, por lo que la curva de esfuerzo de formación presenta una mayor pendiente. Se ve que este es una mayor pendiente. ¿Cómo traducimos esto? Pues básicamente esto indica, y como habíamos dicho previamente, que cuando una estructura tiene una pendiente alta, nos está indicando que es mucho más rígido, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo, esto nos indica que hay una mayor rigidez y que es capaz de soportar un alto grado de carga por unidad de superficie, eh, deformándose poco, al menos en esta fase elástica. Y el hueso trabecular presenta un módulo de Young o un módulo de elasticidad menor. Lo que nos muestra entonces lo que se manifiesta como una curva más bien aplanada, lo que se traduce en que la carga soportable por unidad de peso es menor, ¿cierto? Entonces es menos resistente a la carga, pero es más deformable, entonces es más factible que lo vuelva a su forma original cuando se suspende la carga. Bueno, teniendo en cuenta otra cosa, y debido a la orientación de las fibras de colágeno, estoy viendo aquí la estructura de colágeno e inclusive las osteonas y las lamelas, vemos que ellas tienen una distribución particularmente longitudinal con respecto a la cortical del hueso. Entonces, esa orientación longitudinal de las fibras de colágeno y de las osteonas en el hueso cortical hacen que este sea muy resistente a las cargas que tienen una relación de 0 grados con respecto a esa longitud, o sea, a las cargas paralelas. Por lo tanto, le confiere al organismo o a la estructura una resistencia importante ante la tracción y ante la compresión, más para la compresión que para la tracción, pero pues es resistente en cuanto a esas dos cargas. Sin embargo, esa misma distribución es la que hace que tenga una baja resistencia para las cargas transversales, o sea, cargas que van en 90 grados, ¿cierto? 90 grados con respecto al eje del hueso. Y para cargas intermedias, ¿cierto? Cargas intermedias, diversos grados, pues realmente la resistencia es intermedia, entonces dependerá pues de con qué grado lo afecta. Bueno, la densidad del hueso cortical, la densidad del hueso cortical depende también de otro factor, de la porosidad y de la mineralización del material. Y se ha llegado a la conclusión de que existe una correlación positiva entre la densidad cortical y sus propiedades biomecánicas, de forma que si aumenta la densidad, pues obviamente van a mejorar las propiedades biomecánicas, particularmente la resistencia. Entonces vemos pues con todo esto
que analizar biomecánicamente una estructura tan diversa realmente es complicado. No es como un fragmento de hueso, perdón, como un fragmento de metal o un fragmento de madera, sino que esto, su geometría y todo eso hace que su análisis no sea del todo sencillo. Otro componente importante que también podrá variar entre especie y especie o entre animal y animal, entre edad y edad, pues simplemente puede ser el grosor y el diámetro de la cortical, del hueso cortical. Y hay que tener en cuenta que estos son los principales factores que afectan la biomecánica. Un aumento en cualquiera de estas dos características provoca un aumento en la resistencia ósea, ¿cierto? La disminución del grosor cortical que se produce particularmente en pacientes con la edad o tal vez en algunas enfermedades carenciales, metabólicas o con la edad, puede llevar asociado un aumento en las posibilidades o en el riesgo que tiene el paciente a desarrollar una fractura. Se ha visto que el hueso trabecular, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando del hueso trabecular, de la misma manera que el cortical, presenta una mayor resistencia ante las cargas de compresión que ante cualquier otro tipo de carga, ¿cierto? Entonces, como les decía, los huesos son altamente resistentes a las cargas compresivas, pero menos a las de tracción y mucho menos a las de corte o cizallamiento. Y decíamos que la flexión simplemente es una combinación entre la compresión y la tracción. En cuanto al hueso trabecular o el hueso esponjoso, hablando pues como de esta estructura, las trabéculas están dispuestas, si ustedes ven acá, las trabéculas están dispuestas vertical y horizontalmente, siendo esta última disposición de vital importancia a nivel de la resistencia. Básicamente se ha comparado esta estructura trabecular como una especie de andamio, ¿cierto? Se puede pensar en este tejido esponjoso como una combinación de vigas y pilares, donde las vigas vendrían siendo las trabéculas horizontales y los pilares las trabéculas verticales. Cuando hablamos de una estructura, seguramente analizamos una estructura, un edificio, lo que sea, eh, pues vamos a ver que los dos componentes, tanto las vigas como los pilares, son necesarios para el mantenimiento del sostén del peso, pero que lo que más recibe carga es el componente de la viga, o sea, el componente vertical. Eh, Sin embargo, dependiendo también de la calidad de hueso, la alimentación, la edad, el número de trabéculas del paciente puede disminuir o tal vez las características de estas trabéculas o la resistencia de estas trabéculas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de un paciente con osteosarcoma, tal vez el tejido trabecular tiene un cambio, ¿cierto? Una lisis importante, una pérdida de la estructura trabecular y eso lo predispone al desarrollo de fracturas patológicas. Por otro lado, hay una organización importante del tejido cortical en osteonas y hay diversos tipos de osteonas. Eh, la osteona se puede clasificar en función de la orientación de las fibras de colágeno de las láminas que las componen. Cuando las fibras de colágeno de toda la lámina se orientan longitudinalmente, pues tendremos entonces una osteona longitudinal, que es la típica osteona de la estructura cortical, ¿cierto? Entonces tenemos un montón de osteonas dirigidas en esa orientación. Si las fibras de la lámina, perdón, si las fibras de la lámina se orientan longitudinalmente y hay algunas que se encuentran orientadas de forma transversa, conectándolas, pues tendremos lo que se denominan osteonas alternas, ¿cierto? Pero estas alternas van, como les digo, conectadas con las osteonas longitudinales. Y podemos tener más raramente algunas osteonas simplemente transversas, por ahí dispuestas de forma aleatoria. Estas láminas longitudinales resisten nuevamente por su configuración tan longitudinal, van a resistir mejor la tracción
y la torsión, ¿cierto? Las transversas ofrecerán mayor resistencia a las cargas de compresión, flexión y corte. ¿Cuánto es? Listo. Entonces, hemos visto, digamos que de esta manera, todo lo que envuelve la estructura y las diferentes características de la microestructura y que es una combinación lo que ocurre ahí. Eh, Al analizar los mecanismos de ruptura de una estructura, podemos distinguir algunas cosas que nos llaman la atención. Entonces, básicamente tenemos rupturas o fracturas con carga y esta es la aplicación continua de una fuerza hasta la ruptura. Se trata de un modelo clásico de fractura ósea, que es lo que ocurre particularmente cuando se desarrolla un trauma agudo. Y también podemos tener otro tipo de ruptura de todo este mecanismo estratificado, que sería la ruptura por fatiga. Y esta es una ruptura secundaria a la aplicación de cargas por debajo del límite de elasticidad. Entonces son cargas que están por debajo de la curva que habíamos visto, la curva de formación en su componente elástico, pero se mantienen cíclicas y por mucho tiempo. Por lo tanto, desarrollan tanto en la estructura ósea o cuando hablamos de implantes, un proceso de fatiga, ¿cierto? Que va a poder terminar con la fractura del tejido óseo o con la fractura de un implante, si es que estamos hablando de un implante. Y una última característica que deberíamos tener en cuenta cuando estamos hablando de un hueso, ¿cierto? Es que también se considera que el hueso es anisotropo. Y eso quiere decir que su módulo de elasticidad o que su resistencia o su flexibilidad o lo que sea van a depender también de la dirección de la carga que reciben, ¿cierto? Entonces, dependiendo si es una carga longitudinal, la podrá asimilar de una forma distinta, así es una carga oblicua o en un mayor grado o completamente perpendicular. Eso es una característica adicional que tienen este tipo de estructuras, ¿cierto? Como el hueso. La mayoría de metales no funciona de la misma manera, ¿cierto? Pero el hueso en sí sí tiene este tipo de comportamiento y como lo decía, es el comportamiento que tiene el hueso dependiendo de la carga. O sea que no todo depende del hueso, sino también va a depender del tipo de orientación de la carga que se desarrolla en el hueso. Bueno, aquí vemos a Julius Wolff, que desarrolló la teoría del hueso cambiante alemán. Él consideraba que el hueso trabecular tenía una organización no aleatoria y anisotrópica. Ya identificó eso. Y según este autor, dicha estructura era producto de las cargas que recibía. Así que esto de hueso cambiante quiere decir también, o las leyes de Wolff, quieren decir que el hueso se transforma y evoluciona dependiendo de las cargas que recibe. Y él inclusive puede cambiar su macroestructura dependiendo de la carga que reciba. Mm, por ejemplo, ¿cierto? Para tener en cuenta, digamos que cuando tenemos un paciente ambulando y analizamos la carga de los huesos, pues toda la estructura ósea va a recibir una carga, pero seguramente la carga que recibe tanto el cuello como la cabeza del fémur son cargas distintas. Así que están expuestas constantemente a una fuerza de cizallamiento, ¿cierto? Porque esto siempre va a ir hacia allá y la fuerza que genere el cuerpo contra la cabeza femoral siempre va a ir hacia abajo. Por lo tanto, uno pensaría, ¿por qué no se fractura? Pues obviamente se fractura fácil, pero ¿por qué no se fractura tan fácil? ¿Cierto? Tan fácil. El paciente puede correr, puede saltar, ¿cierto? Ya requiere un trauma relativamente importante para que se desarrolle una fractura de hueso o cabeza femoral. Entonces sabemos que es un punto importante, un punto sensible, y qué pasó en la evolución para que el paciente logre resistir tanto en ese punto. Pues básicamente el hueso cambiante y el tipo de cargas que debe soportar esta zona ha hecho que las trabéculas, que el hueso trabecular se oriente de una forma distinta en esa zona, ¿cierto?
como a manera de abanico. Y esa orientación como a manera de abanico le ha generado o le ha incrementado el soporte a los diferentes tipos de cargas, que en este caso son cargas que, como les decía, van a producir un efecto de cizallamiento en ese punto, que serían las cargas de la vida cotidiana. Obviamente, una carga tipo trauma es una carga distinta, pero eso implicó que el hueso cambiante generara un cambio a partir de las diversas cargas que se generan en dicha estructura. Otro concepto que podemos tener en cuenta en cuanto al hueso cambiante es que sabemos que el ejercicio físico, ¿cierto? Y el aumento en la masa corporal asociada al sobrepeso hacen que incremente también la masa ósea, ¿cierto? Porque simplemente tiene una carga crónica adicional y él genera un efecto cambiante que hace que haya un cambio tanto en su hueso cortical como en su hueso trabecular. Seguramente empieza a desarrollar compuestos más rígidos, un incremento en el depósito de minerales, todo eso creando una estructura relativamente más fuerte. Así que nuevamente ahí tenemos el concepto del hueso cambiante. Y existe el concepto de los mecanostatos, que son como unos receptores óseos que tienen la capacidad de detectar variaciones en las cargas aplicadas al hueso y que hacen que el hueso se adapte a las variaciones con modificaciones en su estructura, ¿cierto? Este tipo de modificaciones pueden ocurrir durante toda la vida del paciente. Vemos como, por ejemplo, los pacientes que tienen luxaciones patelares congénitas y que empiezan a manifestar claudicaciones desde muy cachorros, generan un cambio completo en la morfología, en la forma de su estructura ósea, debido a ese cambio en las cargas. Así que este ya es más de tipo patológico, ¿cierto? Esta luxación, pues obviamente genera un cambio en la carga de los pesos y el hueso cambia. Entonces vamos viendo cómo se generan esas deformaciones en varios del aspecto distal del fémur, cómo se rotan las tibias, cómo se rota el fémur asociado a esto. Bueno, eh, otro concepto importante es la fractura por fragilización de hueso, ¿cierto? Entonces, esta fractura, que es distinta a la que ocurre por cargas o por trauma, en este caso las cargas necesarias para producir una fractura también van a depender de la calidad del hueso, ¿cierto? Y el ejemplo más particular es lo que ocurre tras el retiro de un material de osteosíntesis. Nos ha pasado, ¿cierto? Que retiramos unos pines, ¿cierto? De un fijador externo o retiramos una placa y los orificios residuales del hueso alteran realmente la estructura mecánica de este. Bolsley, ¿cierto? Él desarrolló un estudio en el que evaluó la influencia de los orificios por tornillos en conejos y vio que se perdía hasta el 70% de la rigidez, ¿cierto? Entonces, miren que es frecuente cuando, no sé, estás haciendo una TPLO y queda el agujero distal, ¿cierto? El agujero distal de la tibia y de pronto tomamos un pin muy ancho o lo pusimos en la parte delgada del hueso en vez de ponerlo cerca de la articulación, no dentro de la articulación eh, y resulta que la TPL va perfecta y se fracturó acá. Eso puede pasar y me ha pasado, la verdad, un par de veces, no en esto, pero sí en la utilización de JIT cuando estamos haciendo correcciones de defectos angulares. Uno, digamos que no tiene como la precaución de utilizar un pin de un diámetro más conveniente para el paciente y desarrollar fracturas que no debieron ocurrir. Esa era la fractura por fragilización. También tenemos fracturas por fatiga. El hueso se puede fragilizar debido a la constante carga de tipo incluso fisiológico, ¿cierto? Este tipo de fractura por fatiga seguramente es más frecuente en prácticas deportivas y mejor evaluada en humanos, particularmente en atletas, donde hay un mecanismo de fatiga tisular constante por el uso y por la carga constante, una carga fisiológica pero importante, que fragiliza particularmente los metatarsianos de los atletas. No es exactamente lo que pasó en este paciente, pero pues aquí tenemos una fractura
por una caída. Pues esto no es, pero es simplemente para ejemplificar algo que podría pasar y que es posible que ocurra en perros galgos, donde hay un esfuerzo importante en estos tipos de carreras. Entonces, serían las fracturas por fatiga. Y por último, y la más frecuente, ¿cierto?, que tenemos nosotros a la mano, es la fractura traumática. Una fractura suele ser la consecuencia de un traumatismo, entonces es como nuestra causa más frecuente. Y por lo general puede identificarse un mecanismo principal en función de la fractura resultante. El tipo de fractura dependerá de otros elementos, ¿cierto? No solo del trauma en sí, pero de temas asociados como la energía que se cinética en el momento del trauma. Entonces podemos tener, por ejemplo, fracturas de baja cinética, una simple caída, tal vez podemos asociar una caída menor a un esqueleto en condiciones de debilitamiento, digámoslo así, o un desarrollo aún no adecuado. Entonces podemos tener un paciente que presenta una caída menor, pero es un cachorro, y podemos tener fracturas como una abulsión de la cresta tibial, por ejemplo. Eh, Después podemos tener fracturas o traumatismos de cinética alta, y básicamente ahí tenemos las típicas que van a ser los accidentes por atropellamiento y las caídas de alturas, que son, como decimos en Colombia, el pan de cada día, ¿cierto? Ese tipo de lesiones, particularmente lesiones o alteraciones por atropellamiento en caninos y caídas de altura en felinos. Y podemos tener fracturas de cinética muy alta. No es tan frecuente, de vez en cuando tenemos algunas, y estas son básicamente las que ocurren por traumatismo balístico. Este tipo de fractura tiene una lesión grave por transferencia de energía sobre el tejido óseo y sobre el tejido blando. Entonces, muchas veces la pérdida del tejido es tan importante, la contaminación que conlleva la misma entrada del proyectil y todo esto. Muchas de estas lesiones de alta cinética concluyen con la amputación de los miembros. Eso suele ocurrir. Bueno, pero en fracturas típicas, digamos que tenemos diferentes tipos de trazos de fractura. Entonces, un trazo longitudinal, como el que vemos en esta primera sección de la imagen, es normalmente producido por un mecanismo principalmente de tracción, ¿cierto? La compresión pura, produce usualmente fracturas de tipo oblicuo, como está ahí. Si la compresión se asocia con algo de flexión, ¿cierto? Entonces, con lo que conocíamos como tensión y compresión simultánea, usualmente se genera un tercer fragmento que conocemos como fragmento de mariposa o ala de mariposa. Y cuando el trazo es más o menos espiralado, usualmente está asociada a una carga de torsión. Eso es lo que ocurriría en una lesión simple o una lesión pura, digámoslo así. Pero muchas veces hay combinación de las fuerzas, generando combinación de patrones de fractura. Después de la fractura, pues obviamente el organismo va a desarrollar un proceso tanto biomecánico como biológico que va a buscar la consolidación del hueso. Eh, la consolidación del hueso desde el punto de vista biológico empieza en el instante en que se desarrolla la fractura. La fase inicial de la consolidación es la fase inflamatoria y la fase de control de la hemorragia, ¿cierto? Básicamente la parte de control de la hemorragia tiene dos componentes particulares: la formación de un tapón plaquetario y la vasoconstricción de algunas estructuras vasculares. Eh, pero generalmente se va a formar un hematoma importante, ¿cierto? Un hematoma importante. Eh, Ese hematoma es altamente, altamente necesario, digámoslo así, porque en él se van a sumar, y a partir de ese proceso inflamatorio se van a activar muchos factores de crecimiento, y se va a desarrollar también activación celular que va a promover la cicatrización de hueso. Es por esto, o esta es la razón de la importancia de conservar el hematoma fracturario cuando estamos haciendo el desarrollo de un proceso quirúrgico. Eh,
Cuando uno empieza como a trabajar en ortopedia, siempre quiere que todo quede como perfectamente organizado, como que la corrección quirúrgica sea perfectamente anatómica, y muchas veces eso implica disecciones extremas, ¿cierto? Y eliminación importante del coágulo. Y lo que uno va viendo es que la placa radiográfica postquirúrgica queda muy bonita, pero el paciente después de los meses no consolida. Y básicamente es porque perdimos ese efecto primordial que estaba generando la presencia del coágulo en un primer momento para la formación posterior de un callo óseo. La fase siguiente o las fases siguientes permiten la formación del callo primario o callo blando, y se trata de un tejido óseo y conjuntivo inmaduro. Se van formando algunas láminas por los aspectos laterales de la zona de la fractura, eh, que permiten que se pase a la siguiente fase, que sería la fase de mineralización de dicho callo. Esta osificación se caracteriza por la formación de un tejido laminar en múltiples direcciones que posteriormente se va a organizar. Y tendríamos una última fase de remodelación, la cual adapta el hueso a las fuerzas mecánicas al organizar el hueso laminar secundario, ¿cierto? Decíamos que anteriormente teníamos un hueso en múltiples orientaciones, este lo empieza a orientar, ¿cierto? Se empiezan a estructurar todos esos canales de Havers y todas esas láminas concéntricas y todas esas osteonas longitudinales que le da la característica típica del hueso cortical y su resistencia. Pero esta fase es una fase larga, es una fase que puede durar de 12 a 18 meses, y que busca mejorar las características morfológicas y mecánicas del hueso, pero seguramente nunca logrará llegar al desarrollo de un hueso 100% como estaba antes del proceso. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento de las fracturas. Hemos hablado de la biofísica en la fractura, de la parte biológica de la fractura, muchos conceptos, mucha información, ¿cierto? Ahora algunos conceptos asociados a la aplicación del tratamiento de las fracturas. Entonces, cuando hablamos de esto, los primeros tratamientos de las fracturas se remontan realmente a la antigüedad. Estamos hablando de edad antigua, de miles de años atrás. Los procedimientos iniciales fueron los procedimientos de inmovilización que ya se veían en el antiguo Egipto y en el cual hacían férulas de madera y las envolvían con tela, particularmente. Y otro concepto importante que se pudo o que se ha evaluado, identificado, estudiado, es también la invención de aparatos que podían generar tracción, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un aparato desarrollado por Hipócrates que se llamaba el Scamnum, que lo que hacía era generar tracción. Parece una mesa de tortura, pero básicamente es para generar tracción en fracturas, para recuperar o para generar una reducción, ¿cierto?, de la fractura. Se utilizaban después métodos de fijación con materiales, con vendajes con almidón, con telas, un montón de cosas así. Y ya por allá en 1852 empieza el uso del yeso, ¿cierto? Para poder complementar o darle una estabilidad más adecuada a estas fracturas que se desarrollaron, pero todas técnicas ortopédicas más hacia el componente médico, ¿cierto? Eh, Poco a poco, ¿cierto? Se desarrollan otras técnicas que serían las técnicas quirúrgicas de osteosíntesis. Todas las técnicas de osteosíntesis que manejamos en la actualidad y todos los tipos de osteosíntesis tienen el mismo objetivo, que es desarrollar la consolidación del hueso. Cada fractura tiene, dependiendo de la energía traumática, una lesión tisular importante, ¿cierto? Entonces, y esa lesión tisular importante debe ser evaluada porque puede afectar el pronóstico de la lesión o el pronóstico del paciente en sí.
Una lesión vascular importante va a generar lesiones necróticas, isquémicas en el hueso y tal vez un retardo o el desarrollo de una no unión de fractura. Y una lesión neurológica importante puede afectar realmente la función del miembro, así la estructura ósea pueda ser corregida. Bueno, otros conceptos que están asociados o que se engloban en el tratamiento es el concepto de la rehabilitación. Eh, Entre otras cosas, porque es que parte de los objetivos que buscan cuando se hace una corrección de un paciente con una fractura es que él desarrolle un apoyo posoperatorio pronto. Sabemos que la carga de hueso, la carga del hueso fracturado, promueve la generación o la consolidación ósea. Eh, las técnicas también han evolucionado mucho. Las técnicas previamente estaban enfocadas particularmente en la apertura del foco, ¿cierto? La apertura del foco, la eliminación del coágulo, la ubicación de un sistema de estabilización y tal vez un método adicional externo como un vendaje o un yeso y darle tiempo. Pero poco a poco se vio la importancia tanto de la biomecánica, de la física, como de la biología. Entonces se ha visto que la biología eh, la eliminación de la agresividad hacia los tejidos, ¿cierto? Mantener el coágulo, mantener la vasculatura, genera o mejora eh, el desarrollo de una consolidación con el tiempo. Por lo tanto, con el tiempo se han venido desarrollando técnicas de mínima invasión buscando conservar mejor la estructura del tejido blando del paciente. Bueno, dentro de conceptos importantes en cuanto a las técnicas, seguramente todo esto lo verán en la medida que se desarrolla el curso, mejor y mejor, pero pues hay algunas cosas que me parecieron importantes en cuanto a la física. Entonces, por ejemplo, tenemos la osteosíntesis con banda de tensión. Esta técnica es especialmente indicada para el tratamiento de fracturas no conminutivas, ¿cierto? Epifisiarias que están asociadas a una tracción muscular importante. Entonces, como sabemos, casi siempre están una estructura ligamentosa o tendinosa anclada a una estructura ósea y a partir de una fuerza excesiva de flexión va a producir una fractura por arrancamiento, ¿cierto? Por arrancamiento del punto. Entonces me pareció interesante entender el concepto de la banda de tensión. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura eh, del olecranon. Entonces, el principio básicamente es convertir la fuerza de tracción que genera el tríceps braquial o el tríceps, este es de un humano, este es de un perro. Entonces, la fuerza de tracción estaría hacia allá del tríceps o del cuádriceps cuando estamos hablando del miembro anterior con un alambre. Entonces, aquí tenemos la ubicación de los alambres. Eh, que genera un montaje en 8 o una formación en 8 a partir de una perforación que se ubicó en un punto distal y que está anclado a unos pines que le dan una orientación a la fractura, ¿cierto? Entonces, este es como el aparato en sí. Pero entonces se fundamenta en lo siguiente, es una estabilidad de tipo dinámica, o sea que varía durante la flexión y la extensión. Y básicamente lo que me llama la atención es cómo cuando el tríceps hace una contracción, pues en la fractura se produce una distracción en la cara caudal, pero una compresión en la cara más craneal. Entonces, cuando yo pongo la banda de tensión, incrementa la compresión en la cara medial. Por lo tanto, esta banda de tensión es capaz de generar un efecto compresivo. Veámoslo aquí un poquito en este otro video. Misma fractura. Entonces observamos una fractura. Ahí está un ejemplo en un modelo donde hay, cuando se desarrolla la fractura, una zona de tensión y una de compresión cuando se desarrolla la fractura. Cuando se pone la banda de tensión,
en una zona excéntrica, ¿cierto? Entonces, cuando haya tensión del tríceps, se generará un efecto compresivo en este punto. Así que ese es el principio de la banda de tensión, aprovechando la biofísica. Bueno, otra técnica que usamos constantemente es la técnica de osteosíntesis con tornillo, ¿cierto? Hay diferentes tipos de tornillo. Un tornillo está formado generalmente por una cabeza, ¿cierto? Una cabeza que está provista de una ranura para insertar el destornillador. Y un vástago, ¿cierto? Un vástago roscado o parcialmente roscado con un diámetro interno y un diámetro externo. Entonces, este sería el diámetro externo, diámetro interno y generalmente una punta. Los tornillos pueden ser canulados, pueden ser autorroscantes, ¿cierto? Pueden presentar un roscado parcial, por ejemplo, solamente presentar roscado en la punta, que es lo que observamos particularmente cuando estamos hablando de huesos esponjosos. El diámetro interno o alma, ¿cierto? Este es el diámetro interno o alma del tornillo corresponde al diámetro de perforación, ¿cierto? Entonces es el diámetro con el que perforamos para hacer el agujero previo a la introducción del tornillo y determina la resistencia del agujero. Y el diámetro externo, que sería este acá, es el diámetro de roscado y es el que determina la resistencia del tornillo en tracción, o sea, qué tanto resiste el tornillo ser sacado del hueso. Obviamente, entre mayor diferencia que exista entre este diámetro externo y el diámetro interno, pues más se podrá asegurar el tornillo del hueso, perdón. Por eso los tornillos de esponjosa tienen un alma más delgada o un diámetro externo mayor con respecto a esa alma, para poderse soportar en ese tejido trabecular que seguramente es menos rígido y menos estable. Como, como tornillo en sí, la osteosíntesis de una fractura con un solo tornillo o con un par de tornillos es poco frecuente, realmente, porque no genera una buena estabilidad mecánica, ¿cierto? Pero suele ser el mecanismo de elección, sobre todo cuando lo hacemos por compresión, o sea, generando compresión en algunas fracturas específicas de pacientes, como la fractura del cóndilo lateral del húmero o como la luxación sacroiliaca. Son los métodos realmente adecuados para este tipo de fractura. Pero también la introducción de un tornillo en un fragmento oblicuo puede servir para darle compresión a la fractura. ¿Uno para qué quiere comprimir una fractura? Pues básicamente porque el hueso en compresión ayuda a soportar carga. Por lo tanto, la placa va a tener que soportar menos carga. Es como el objetivo de tener un tornillo en compresión. Eh, la técnica de ubicación de un tornillo en compresión, pues digamos que tiene múltiples pasos, pero básicamente lo que uno quiere es crear un agujero amplio, ¿cierto? Amplio, ¿cierto? Y un diámetro mayor. Estamos viendo un agujero de 3.5, ¿cierto? Ahí van a ubicar una guía de hueso cortical menor, ¿cierto? Para poder hacer la perforación del agujero más distal. Ahí está el agujero más distal. Si es el caso, y dependiendo del tornillo, tal vez necesitará una tarraja para generar la rosca interna. Aquí están usando un avellanador para poder enterrar, digámoslo así, la cabeza del tornillo, en este efecto compresivo. Eh, Obviamente, el punto más distal, ¿cierto? Debe tener la rosca del tornillo y la parte de arriba, la parte donde están avellanando, debe permitir el deslizamiento del tornillo para generar ese efecto compresivo. Aquí están utilizando un medidor de profundidad, ¿cierto? Para encontrar la longitud del tornillo. Y posterior a ello, pues se hace la ubicación del tornillo. Obviamente, para que este tornillo sea compresivo, como sabemos, pues tenemos que tener la rosca en el aspecto posterior
y deslizamiento en el aspecto anterior. Aquí van a utilizar una tarraja. Muchos de los tornillos que utilizamos ahora son autotarrajantes, entonces muchas veces no tenemos que realizar este paso. Bueno, y otro concepto importante es la orientación de la línea de fractura, o más bien la orientación del tornillo con respecto a la línea de fractura, para que se desarrolle este efecto compresivo y como vemos tanto en el video como en el gráfico, generalmente la dirección del tornillo compresivo tiene que ser casi perpendicular a la línea de fractura. Digo casi porque no siempre logra ser tan perpendicular, a veces tiene una leve inclinación, pero lo ideal sería eso, poder tener un tornillo ubicado completamente perpendicular a la línea de la fractura. Ya hablando de placas, entonces definitivamente la placa en la actualidad es digamos así, el patrón de oro, el gol estándar para el manejo de la osteosíntesis de muchas fracturas, incluidas las fracturas articulares, fracturas epifisiarias y metafisiarias, muchas de las fracturas diafisiarias, y está basado inicialmente en los principios de estabilización y en los principios de compresión del foco de la fractura. Algo importante que encontré, digamos que desarrollando esta presentación, es encontrarle la lógica y cómo optimizar la localización de la placa. Uno suele poner las placas en un sitio del hueso, ¿cierto? Uno siempre ubica una placa en la cara anterior del radio o en la cara lateral del fémur, pero pues es interesante conocer la lógica de la aplicación de esto. Entonces sabemos que cada hueso tiene una curvatura propia. Tal vez la del radio es hacia el anterior, la del fémur es más hacia el lateral, todo eso. Entonces cada hueso tiene una curvatura que les propia la curvatura principal de los huesos largos, permite absorber una parte de las fuerzas de tracción y de compresión. Esto produce una simetría biomecánica entre las dos caras, porque una cara va a ser cóncava y la otra cara va a ser convexa. Eh, la cortical que recibe las cargas en compresión es la concavidad, o sea, esta zona es la que recibe la carga en compresión y la convexa es la que recibe la carga en tensión. Eso es lo que ocurre. Entonces, para colocar la placa hay que tener en cuenta esto que acabamos de decir, la concavidad y la convexidad. Si se coloca la placa al lado de la fuerza compresiva, o sea, como está en este sitio, el apoyo, cuando el paciente desarrolla apoyo, va a favorecer que se abra el foco de fractura y la placa se va a fatigar, se va a doblar y tal vez se va a fracturar. Cosa que no va a pasar si yo ubico la placa en la superficie de tensión, ¿cierto? Entonces, sobre la superficie de tensión, yo elimino la fuerza que hay. Generalmente cuando el paciente apoye, pues la fuerza va a ser hacia atrás, pero es frenada por la placa que se ubicó en la cara adecuada, ¿cierto? Ahí está el ejemplo en particular de esta situación. Bueno, la elección de la placa, pues obviamente depende de muchas cosas, de la disponibilidad, eh, pero básicamente debería buscarse dependiendo de las características de la fractura y de lo que buscamos al corregirla. Si queremos una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa. Eh, la AO desarrolló desde el 1962, las bases de la osteosíntesis moderna que buscan generar o que buscaban inicialmente mantenerse en el concepto de consolidación primaria. Y esa consolidación primaria necesitaba lo que se denominaba o lo que se denomina la estabilidad absoluta, ¿cierto? Eh, Sin embargo, poco a poco ha ido evolucionando y no siempre vamos a requerir una estabilidad completamente absoluta. Algunas fracturas van a ir mejor si tenemos una estabilidad relativa. Las placas
típicas que usábamos, que solíamos usar anteriormente, que eran las placas DSP o inclusive algunas placas anteriores. En este tipo de placas, el tornillo, el tornillo se ajustaba a la placa después de hacer un orificio en el hueso y los tornillos apoyan o apoyaban la placa contra el hueso y de este modo se generaba una fuerza de fricción en este punto al comprimir el tornillo la placa contra el hueso. Esa fricción daba una estabilidad, ¿cierto? Una estabilidad. Cuando yo aprieto la placa al hueso, da una estabilidad. Pero que se mantenga esa fricción y esa estabilidad depende de que yo genere un efecto de compresión en la fractura. Si la fractura no está en compresión, con el tiempo, con los días, se va a empezar a perder este efecto de fricción y poco a poco la estructura, ya sea la placa o el hueso, van a empezar a soltarse, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando utilizábamos placas DCP, placas de compresión dinámica, necesitábamos generar compresión en el foco de fractura. El hueso, al estar comprimido, ayuda a soportar las cargas, entonces ayuda a soportar las cargas compresivas. Tal vez si está indentado, va a ayudar a mantener cargas de cizallamiento, ¿cierto? O de torsión, pero definitivamente se requería la compresión total de la fractura. Esa compresión se lograba pues por varios mecanismos. Uno era inicialmente la forma cónica de la cabeza del tornillo aplicado en la placa. Entonces teníamos tal vez algunas placas con agujeros redondos, pero dependiendo de la ubicación del tornillo, ¿cierto? Íbamos a generar una compresión fractural. Posterior a ello se desarrollaron las placas DCP con agujero ovalado, ¿cierto? Que definitivamente lo que hacen realmente es aprovechar esa forma ovalada para poder generar un efecto compresivo completo sobre la fractura, ¿cierto? Ese efecto compresivo, ese efecto compresivo es, como les digo, realmente importante cuando estamos utilizando este tipo de fractura. Eh, pero resulta que la placa clásica, esta placa que estábamos, que conocíamos como la placa DCP de compresión dinámica, pues aparte de requerir necesariamente compresión, ¿cierto? Tenía otras complicaciones adicionales que puedan afectar la cicatrización. Entonces, por ejemplo, eh, aquí estamos viendo las imágenes del retiro de una placa de SP y cómo no hay ninguna vasculatura periostal sobre el sitio donde se quitó, ¿cierto? Y abajo tenemos un avance de la placa de SP, que es esta que estamos viendo como con muescas. Estas son las placas low contact, de bajo contacto, ¿cierto? Estas de low contact tienen la misma fricción contra el hueso, pero disminuyen el contacto hueso-placa. Por lo tanto, favorecen un poco más la vasculatura, lo que tiene realmente un efecto benéfico en la consolidación del paciente. Entonces, teniendo en cuenta, digamos que todas estas situaciones y otras más, por ejemplo, una fractura conminuta, generar una perfecta compresión de una fractura conminuta es muy posible que sea imposible, ¿cierto? Entonces, tener una fractura con fragmentos tan grandes que se pueda armar sin afectar tanto la vasculatura, pues va a hacer que una fractura conminuta nunca se pueda armar realmente como quisiéramos en una forma compresiva. Por lo tanto, ahí empezaba a perderse un poco de lo que era la utilidad de la placa de SP. Pacientes con osteoporosis donde la estructura del hueso era débil, ¿cierto? Eran pacientes que iban a perder rápidamente la interfase entre el hueso y el tornillo, ¿cierto? Y obviamente a partir de eso se iba a movilizar la placa y tendremos pues, y tendríamos o se desarrollaría en esos pacientes humanos con osteoporosis refracturas o fracasos en la corrección de la fractura y la posibilidad de aprovechar la consolidación biológica, sobre todo con técnicas de MIP. Entonces, a partir de esas necesidades, se desarrolló un tipo de placa distinta
que era la placa y el tornillo bloqueado. El concepto de placa y tornillo bloqueado básicamente siempre es una placa en la cual la cabeza del tornillo atornilla en la placa hasta un punto, no genera un efecto compresivo, ¿cierto? No genera un efecto compresivo sobre el periósteo, o sea que favorece completamente la circulación periostal y es completamente rígida, no se va a perder su estabilidad como solía ocurrirlo cuando se estresaba demasiado el hueso por el tornillo cortical. En esta imagen podemos ver eh, las lesiones por compresión del periósteo producidas, que puede producir una lesión tipo osteoporosis, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como la compresión de una placa de compresión dinámica genera una alteración importante en la vasculatura, no solo periostal, sino también en la vasculatura cortical. Y vemos que aquí se retiró una placa, ¿cierto? Y en esta zona pues no hay una tinción que indique vasculatura periostal, diferente al retiro de una placa bloqueada, donde solamente pues podemos ver ahí los orificios, pero todo el resto está teñido con ese azul que en este caso para este estudio indica la presencia de la vasculatura. Bueno, en cuanto al plano biomecánico, eh, el poder atornillar la cabeza del tornillo contra la placa incrementa la rigidez de ese complejo, ¿cierto? Por lo tanto, le da una mejor capacidad para sostener las cargas y transmitir la carga desde el hueso hasta la placa, ¿cierto? Hasta el implante. Lo que es completamente contrario al uso de las placas clásicas, las placas DCP. Y lo que le genera o que le aporta una gran utilidad a la placa bloqueada en el manejo de fracturas con minuta, ¿cierto? Ya sea con la utilización de un pin intramedular, un play rod o sin él, ¿cierto? Ahora, este ejemplo no es exactamente tan bueno. Yo creo que estas placas que estamos viendo ahí son placas más bien, eso estoy seguro, que son corticales, pero quería traerlo simplemente como por ese efecto o la utilidad que tienen este tipo de placas cuando estamos hablando de fracturas por minuto. Eh, el concepto que se busca al final cuando usamos estos sistemas bloqueados completamente asegurados es que el paciente tenga más o menos una fijación externa, pero interna. Y algo pues que también cambia un poco en la situación es que para poder tener una fricción perfecta, cuando usábamos una placa DSP, teníamos que moldear perfectamente la placa al hueso, ¿cierto? Parte del éxito del procedimiento quirúrgico dependía del moldeado perfecto. Ya cuando utilizamos placas bloqueadas, ese moldeado no es necesario porque la rigidez de la interfase tornillo-placa no depende en lo absoluto del hueso. Y aquí está como lo que les venía diciendo, que el moldeado realmente no es completamente necesario. La cantidad de tornillos seguramente va a ser menor y la estabilidad que da la estructura es mucho mayor. Y han permitido que se desarrollen a partir de todo esto las técnicas mínimamente invasivas, donde podemos corregir algunas fracturas que no están desplazadas o con ayuda de fluoroscopía reducir la fractura y poder generar una estabilidad bastante buena simplemente utilizando un par de tornillos en el aspecto proximal, un par de tornillos en el aspecto distal y eliminando el trauma exagerado que implica hacer la apertura completa de una fractura. En cuanto a materiales, desde el comienzo de la osteosíntesis se han utilizado un sinnúmero de metales, aluminio, plata, latón, cobre, ¿cierto? Pero siempre se han presentado algunas alteraciones o algunos efectos no deseados, resistencias mecánicas bajas, facilidad poca rigidez, alta flexibilidad, ¿cierto? Eh, y materiales que pueden ser o que pueden desarrollar corrosiones importantes, ¿cierto? O una baja compatibilidad desarrollando respuestas inflamatorias importantes.
todas concluyendo en el desarrollo de osteolisis y fracaso del montaje. Entonces, en la década de los 50, la escuela suiza empieza a desarrollar los principios de la AO y se encargan de desarrollar particularmente implantes de acero inoxidable, ¿cierto? Con unos grandes beneficios comparados con el acero normal, el latón, el cobre, todo lo que veíamos anteriormente. Y después desarrollaron implantes en titanio, ¿cierto? Entonces ahora hay implantes de acero, implantes de titanio, y digamos que una diferencia importante en cuanto a estos implantes es el módulo de elasticidad, módulo de Dillon, que sabíamos que tenía que ver con la rigidez. Teniendo en cuenta esto, es mayor la rigidez del acero si la comparamos con la del titanio. La del titanio es más baja y seguramente se acerca un poco más a lo que sería el hueso. Y este concepto es un concepto también importante, y, ya que se ha demostrado que una placa modifica de forma considerable las cargas fisiológicas sobre el hueso al redistribuir las fuerzas al nivel del hueso cortical. Vean, por ejemplo, por ejemplo, que pena la redundancia, ejemplo en el cual se ubica una placa para corregir una fractura distal de radio, ¿cierto? Tal vez no es la mejor técnica, tal vez faltó corregir, darle una cierta angulación a la placa, un leve doblamiento, la disposición de los tornillos está un poco rara, eh, y parece ser una placa bastante gruesa, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que se ve es que la influencia del material es importante, ¿cierto? Porque el hueso empieza a derivar la carga de peso al material por completo, ¿cierto? Y como decíamos que el hueso es una estructura dinámica y que constantemente está en remodelación, pues en la medida que el organismo va viendo que no necesita cargar tanto peso, empieza a eliminar su matriz, su componente mineral, se va eliminando el hueso, digámoslo así, de una forma más castiza. Y esta placa es un ejemplo de eso. Entonces vamos viendo cómo después de algunas semanas de haber puesto ese implante tan rígido para ese hueso, ¿cierto? En parte por el grosor, pero en parte por el material, se va generando un proceso de osteolisis bien importante. Este no es realmente un problema aislado, esto uno lo ve constantemente en la clínica y muchas veces intenta solventarlo o manejarlo dinamizando la fractura, quitando tornillos poco a poco para que haya una mejor carga de peso sobre la estructura ósea y el paciente empiece nuevamente a depositar mineral. Eh, entonces, en cuanto a ese aspecto, seguramente el titanio como material es mucho más útil que el acero al ser menos rígido. En algunos casos, inclusive y con el tiempo, se tendrá que retirar el material por completo. Ahí está uno de las complicaciones del titanio. El titanio ha presentado el problema del retiro del material debido a que él desarrolla algo así como una fusión fría entre la placa y el tornillo. Entonces se desarrolla una dificultad quirúrgica potencialmente importante cuando se intenta o se busca hacer el retiro del material ortopédico, desarrollando procedimientos complejos de larga duración, de muchas complicaciones y que incluso requieren kits de retiro de material especiales. Así que ese podría ser uno de las complicaciones o de las desventajas del titanio, del proceso de fijación, perdón, de fusión en frío que se desarrolla. Creo que lo conocemos como soldadura fría o cosas así, pero básicamente es que se desarrolla una fusión importante entre la placa y el tornillo. Bueno, hablando también de biomateriales, entonces también hay que tener en cuenta que se han creado nuevos materiales con el objetivo principal de asemejarse un poco más a la elasticidad del hueso. Y en cuanto a eso, pues seguramente hay gran cantidad de materiales, pero existen unos que se desarrollaron principalmente o inicialmente
implantología dental, que son los de poliariletercetonas, que se conocen por la sigla PAIC, ¿cierto? Y que son como un tipo de polietileno que se ha venido utilizando como un material con una densidad o con unas características más cercanas al hueso, mucho más amigable que algunas de las estructuras que nosotros tenemos que implantar. Pero digamos que se ha desarrollado particularmente en implantología dental en la medida que son estructuras que no tienen que soportar cargas tan importantes como las de nuestros pacientes cargando peso, ¿cierto? Mm, otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto a los materiales es que la biocompatibilidad del titanio es mejor que la del acero inoxidable y además disminuye el riesgo de infecciones y el depósito o más bien la generación de biofilm o biopelícula. La adherencia de las bacterias al material es producto de las propiedades físico-químicas del implante y cada aleación tiene una interacción específica. Las aleaciones que contienen cobre o titanio suelen ser más resistentes a la adherencia bacteriana. Así que por ese lado el titanio tiene pues un beneficio importante si lo comparamos con el acero. Y algo pues que también hay que tener en cuenta en cuanto a biomateriales o a materiales, digamos que para la creación de material ortopédico, es que también se ha estudiado la difusión desde el implante de agentes orgánicos o de moléculas bioactivas o de antibiótico de liberación constante, ¿cierto? Y por un tiempo, y están, digamos que en desarrollo. Eso es como parte de lo que se tiene en mente y usualmente está asociado a la aplicación de, gel, de algún tipo de gel o de spray sobre el titanio, que parece ser un material, digamos, que más apto para esto comparado con el acero. Por último, tendríamos que hablar un poco, muy poco, un poco sobre el fijador esquelético externo, ¿cierto? El principio del fijador externo realmente se basa en la reducción y en la fijación del foco de fractura sin necesidad de actuar sobre el tejido circundante realmente. Así que no necesariamente va a requerir una disección importante, ¿cierto? En algunas ocasiones ni siquiera una reducción muy adecuada de la fractura. No usamos mucho este tipo de técnica. Este es una que hice hace poco y la verdad, cuando vi la placa posquirúrgica no me gustó haber pasado este pin por el foco de fractura, pero en general lo tenía como un método temporal porque si se dan cuenta, hay como una zona, una zona radiolúcida que está asociada a la presencia de gas porque era una fractura abierta que no podía corregir inicialmente con una placa, ¿cierto? Así que este lo utilizamos como un método temporal por unos 2 meses mientras se hacía el manejo de la herida externa y después ver si esto era suficiente o requería una placa. Así que realmente el fijador externo es el tratamiento de lesión en fracturas eh, contaminadas o fracturas abiertas, por lo menos temporalmente mientras se controla la infección y se puede colocar un material de osteosíntesis que no se afecte, pues que ya al haber eliminado ya el componente séptico de la fractura. Uno de los factores o de los puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de un fijador esquelético es la elección del pin. El pin es fundamental, es tal vez junto obviamente con el marco, pero seguramente un poco más el pin, el componente más importante de la fijación externa. La rigidez de un elemento, en este caso de un pin cilíndrico, depende de su diámetro. Entonces, obviamente, entre mayor sea su diámetro, mayor será la rigidez y la estabilidad que va a dar. Pero hay que tener en cuenta otro factor que hablamos anteriormente, y es que entre mayor sea el pin, pues sí va a crear una mayor interfase entre el hueso y el clavo, lo que va a evitar, por un lado, la movilización del pin y la movilización de la fractura, pero van a incrementar el riesgo de una fractura por fragilidad de la cortical, ¿cierto? Eso
lo vimos. Así que no deberíamos ubicar en el hueso pines mayores al 25 o 30% del diámetro para no llegar a tener ese efecto de fractura por fragilización. Eh, y digamos que otro concepto, algo adicional que se le ha aportado al pin es el desarrollo de roscas, roscas derechas, roscas izquierdas, roscas en la punta, roscas en la mitad, y simplemente eso quiere mejorar la estabilidad del clavo, ¿cierto? Para poder darle un mayor tiempo de duración al implante o al sistema mientras se logra la consolidación del hueso. Inclusive hay algunos pines que vienen impregnados con hidroxiapatita. Otro concepto importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de el fijador esquelético es el número de clavos. Para impedir la rotación del fragmento suele ser necesario al menos 2 clavos por segmento, ¿cierto? Si yo tuviera solamente un clavo y un clavo por segmento, pues el efecto rotacional que se generaría pues, o se podría generar muy fácilmente un efecto de rotación y obviamente un fracaso en la fractura. Eh, Usualmente un pin adicional aporta un efecto importante eliminando la rotación de la estructura, pero carece o le falta un poco para poder contrarrestar adecuadamente la tracción y la compresión. Por lo tanto, generalmente se van a recomendar al menos 3 pines en cada uno de los segmentos, obviamente dependiendo de la configuración del sistema que se escoja. Y lo otro es que, y otro componente importante es la distancia que hay entre el marco y el hueso, para poder eliminar el brazo de palanca que entre la estructura y el hueso. Entonces, lo que queremos es que haya una distancia corta entre el marco y el hueso, pero no tan corta para que se vea afectada por el edema y la inflamación que ocurre a partir de la ubicación del implante. Así que generalmente queremos que haya una distancia más o menos de 1 centímetro, más o menos, ¿cierto? Entre la piel y el marco de la estructura, que sería este, para tener efectos pues para evitar el efecto lesivo que genera el acrílico o el marco metálico, el pin de Kirchner, el sistema de rótulas, sobre los clavos o pines y sobre la piel del individuo. Y obviamente para poder facilitar o permitir la curación de la herida. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar del concepto de estabilidad absoluta y relativa en la osteosíntesis. Aquí estamos viendo, estoy pasando este video de un paciente que tuvo realmente es una artrodesis temporal, ¿cierto? Tibiotarsal, porque el paciente tuvo pues una lesión que incluso generó la apertura de la articulación, una artritis y todo eso, y se le puso ese método temporal. Temporal fue como 3 o 4 meses, pero con este tiempo el paciente desarrolló una artrodesis suficientemente estable para no necesitar una artrodesis con placa. En principio, o el principio de estabilidad absoluta se remonta a la época de los 50, nuevamente con lo que hablábamos anteriormente del desarrollo de los principios de la AO. Y se ha relacionado con la separación del trazo o línea media de la fractura, ¿cierto? En la cantidad de cargas en el foco, eh, digamos que en la medida que se genera un efecto compresivo o hay un espacio cercano menor al 2%, ojalá, de contacto entre las dos componentes de la estructura, pues la movilización del tejido óseo va a ser poco, ¿cierto? Entonces lo tenemos muy pegado, la movilización va a ser muy poca y eso va a permitir que se desarrolle una osteosíntesis por primera intención o una consolidación por primera intención, la cual carece de un exceso de callo blando y de callo rígido, y más que todo es un callo cortical, más que otra cosa. Cuando tenemos esa sería una estabilidad absoluta, y eso lo logramos particularmente o lo queremos particularmente
cuando tenemos fracturas simples, ¿cierto? De ahí en adelante tenemos que buscar procesos de estabilidad relativa con mecanismos que no generen efectos compresivos, pero que procuren tener un distanciamiento no tan alto de los fragmentos. Cuando hablo de no tan alto, quiero decir que no debería ser más de un 2 a 10% del diámetro de la estructura ósea, porque en la medida que yo genero una separación tan importante, voy a disminuir las posibilidades de consolidación ósea y se van a desarrollar en ese punto procesos de pseudoartrosis. La estabilidad absoluta que veíamos como en la placa simple eh, genera una consolidación excelente, ¿cierto? Cuando estamos hablando de ese tipo de fracturas. Cuando se hace un espacio interfragmentario menor a 2 milímetros. Obviamente que ese espacio dependerá también del tamaño del hueso, porque 2 milímetros para un perro de 2 kilos es algo gigantesco. Eh, un montaje estable debe permitir la transferencia de las cargas mecánicas al hueso. O sea, si yo tengo el punto de fractura en este sitio o en este sitio, transferimos la carga del peso del hueso a la placa. El material debe soportar solo una pequeña parte de la carga. ¿Por qué? Porque sobre todo la carga compresiva está soportada por el mismo hueso. Nuevamente aquí tenemos tanto una carga compresiva como tal vez algo de rotación soportada por dos tornillos que están generando el efecto compresivo. Este tipo de montaje induce la estabilidad gracias a la fuerza de fricción que genera la placa contra el hueso, ¿cierto? Cuando hablamos de placas de CP. Y aquí se logra entonces una consolidación primaria cuando tenemos o cuando hemos desarrollado un proceso de estabilidad absoluta. Y cuando tenemos fracturas con minuta, es preferible intentar hacer o generar una estabilidad relativa, o sea, no generando compresión, porque permite pequeños micromovimientos que van a favorecer la formación de callo perióstico. Pero aparte de esto, requiere que seamos muy respetuosos con el tejido blando, con el coágulo, con la vasculatura de la zona, para que eso también contribuya a la formación de un callo exuberante que después va a ser regenerado, perdón, va a ser remodelado. Si el sistema es demasiado rígido, eh, seguramente no va a ser muy eficaz porque no va a permitir el desarrollo de micromovimientos. Entonces, cuando hablamos de una estabilidad relativa, usualmente estamos hablando de sistemas que tienen cierta elasticidad, por ejemplo, fijador esquelético externo o un sistema de combinación placa-tornillos, donde hay una zona amplia sin tornillos que le elimina o le quita un componente importante de rigidez a ese montaje. Por último, como conclusiones, tenemos, y esta la leeré textualmente de, de lo que tenemos ahí, el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young del material es la constante que presenta la relación entre deformación y carga en tracción. Y se considera que un material es rígido si su módulo es elevado. Es lo que hablábamos ahora de la curva de carga de formación y cómo la primera parte, que es el componente elástico, es la que denominamos también módulo de Young, y en la medida que hay mayor pendiente es un material más rígido. El hueso es anisotropo y viscoelástico. Su comportamiento depende de la velocidad de aplicación de la carga. Cuando hablábamos de anisotropo o anisotrópico, decíamos que también su comportamiento dependía de la dirección de la carga. Entonces decíamos que seguramente el mismo hueso va a responder de forma distinta a una fuerza de tracción, a una fuerza de compresión o a una fuerza de torsión o a una fuerza de cizallamiento. Entonces, este anisotropismo es el que le aporta, entre otras cosas, esa complejidad a la estructura ósea. La consolidación ósea se produce por la combinación de callo medular, cortical y perióstico.
cada tipo está influido o influenciado por la estabilidad absoluta o relativa de la osteosíntesis, que era lo que hablábamos anteriormente, y según las necesidades. Algunas fracturas van a requerir una estabilidad absoluta, algunas una estabilidad relativa. La estabilidad de una placa de osteosíntesis clásica se obtiene por fricción de la placa. Cuando hablo de fricción, recuerden que es ese efecto que genera el contacto en compresión de la placa contra el hueso. O sea, es esa fricción la que genera el efecto mecánico de la placa SP. La placa bloqueada es un sistema que ya no funciona de esa manera y crea una interfase compleja y resistente entre el tornillo y la placa. Obviamente el tornillo completamente atornillado. Y es un sistema bastante rígido y bastante resistente. La estabilidad de una osteosíntesis mediante un fijador externo depende de los pines, del grosor de los pines, del tipo de marco, de la distancia del marco, de la barra de unión y de la configuración, ¿cierto? Y deberé escogerlo si es que lo usaré eh, dependiendo del objetivo que yo tenga. Obviamente, entre mayor configuración tridimensional o mayores planos tenga un montaje de estabilización por fijación esquelética, pues más rígido será, ¿cierto? Entonces perderé algunas de las ventajas que seguramente quisiera tener. Y eso es todo en cuanto a este componente de biofísica